La imponente nave llamada Armonía de las Esferas flotaba inerte en el frío vacío entre las estrellas. Dentro del enorme navío, el pánico se extendía por los pasillos como un reguero de pólvora. Las luces de emergencia lo teñían todo de un rojo intenso, mientras el sonido de las alarmas retumbaba en las paredes metálicas. El ingeniero jefe Sistel presionó sus manos cristalinas contra el panel de control principal. Su cuerpo, hecho de cristal viviente, normalmente brillaba con una suave luz azul. Pero ahora, esa luz parpadeaba con preocupación. Las lecturas frente a él no tenían ningún sentido. Los niveles de energía subían y bajaban como locos. Los flujos de energía se retorcían en patrones que no deberían existir. «Esto no puede estar pasando», susurró Sistel para sí mismo. Su gente había construido estos sistemas de energía hacía 3.000 años. Nunca habían fallado, ni una sola vez. Los cristales cuánticos que alimentaban la nave eran perfectos. Todo el mundo lo sabía. A su alrededor, otros ingenieros de diferentes especies alienígenas trabajaban en sus puestos. Se movían con la energía rápida y nerviosa de quienes saben que la muerte se acerca. Seres con tentáculos agitaban sus brazos sobre pantallas flotantes. Criaturas altas y delgadas con 6 ojos, cada una miraban fijamente gráficos holográficos. Pequeños alienígenas peludos parlotaban entre sí con voces agudas llenas de miedo. La nave transportaba a 50.000 personas. Familias, niños, ancianos que no podían luchar. Huían de los cazadores del vacío, el enemigo que quería aniquilar toda forma de vida en la galaxia. Se suponía que la armonía de las esferas era segura. Era la nave más avanzada jamás construida. Sus escudos podían detener cualquier arma. Sus motores podían dejar atrás a cualquier perseguidor. Pero ahora no era más que un gigantesco ataúd de metal a la deriva en el espacio. «¡Informe!», gritó Sistel a su equipo. Un ingeniero con tentáculos llamado Fluxara fue el primero en hablar. La red de energía principal muestra lecturas imposibles. La matriz cuántica está detectando patrones de energía que violan la física básica. Nuestras computadoras no pueden procesar los datos. Otro alienígena, este alto y cubierto de escamas azules, añadió más malas noticias. Los sistemas de respaldo están fallando en secuencia. Cada uno muestra las mismas lecturas imposibles antes de colapsar. Sistel sintió que su cuerpo de cristal se enfriaba. Esto no tenía sentido. Los sistemas de energía se basaban en cristales cuánticos cultivados en perfecta armonía. Canalizaban la energía a través de dimensiones que la materia normal ni siquiera podía tocar. La tecnología era tan avanzada que la mayoría de las especies de la galaxia no podían entender cómo funcionaba. ¿Y los drones de reparación?, preguntó Sistel. «No pueden identificar el problema», respondió Fluxara. «Los escáneres moleculares muestran que todo es normal. Los analizadores de campo cuántico no detectan fallos. Incluso las computadoras de probabilidad no pueden calcular que está mal». La nave se estremeció, no por un impacto, sino por sistemas que fallaban en lo profundo de su núcleo. Las luces se atenuaron por un momento antes de que se activara la energía de emergencia. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Sistel. La pregunta cuya respuesta no quería oír. Una pequeña alienígena parecida a un ratón revisó sus instrumentos. «Al ritmo actual de pérdida de energía, el soporte vital fallará en 8 horas, pero los cazadores de vacío nos alcanzarán en 6. El silencio se apoderó de la cubierta de ingeniería. Todos sabían lo que eso significaba. Los cazadores del vacío no solo los matarían rápidamente, desmantelarían la nave pieza por pieza, estudiando cada grito, cada momento de terror. Se alimentaban del miedo y el dolor como otros se alimentaban de comida. Sistel miró a su equipo. Eran los ingenieros más brillantes de la galaxia. Entre todos, sumaban miles de años de experiencia. Habían construido estrellas y movido planetas. Habían creado tecnología que parecía magia para las especies más jóvenes, y estaban indefensos. «Señor», dijo una ingeniera subalterna, con la voz apenas por encima de un susurro, «hay una opción más». Todos se volvieron para mirarla. Era joven, incluso para los estándares de su longeva especie. Su nombre era Kiral y trabajaba en las cubiertas inferiores, manteniendo sistemas antiguos que estaban en su mayoría olvidados. «Habla», ordenó Sistel. «Hay un humano a bordo, un mecánico. Trabaja en los viejos sistemas de respaldo en los niveles inferiores». La cubierta de ingeniería quedó en silencio. Luego, varios alienígenas empezaron a reír. No era una risa alegre,
sin el sonido amargo de quienes habían perdido la esperanza. Un humano, los tentáculos de Fluxara se retorcieron de diversión. Esos seres primitivos que todavía usan herramientas de metal, que creen en algo llamado intuición mecánica en lugar de ciencia de verdad. Apenas entienden la física cuántica, añadió el alienígena de escamas. Su tecnología está miles de años por detrás de la nuestra. Todavía usa motores de combustión en su planeta de origen. Sistel había oído hablar de los humanos. Todos en la galaxia lo habían hecho. Eran la especie más nueva en unirse a la Confederación Galáctica. Venían de un pequeño planeta llamado Tierra, donde habían pasado la mayor parte de su historia golpeando cosas con rocas y palos. Incluso ahora, que habían aprendido a construir naves estelares, seguían prefiriendo soluciones simples a problemas complejos. La mayoría de los alienígenas consideraban a los humanos una vergüenza. Eran como niños jugando con juguetes de adultos. Claro, podían operar tecnología avanzada, pero no la entendían realmente. Solo pulsaban botones y esperaban lo mejor. El humano lleva 2 años en esta nave, continuó Kiraal. Mantiene los viejos sistemas mecánicos que guardamos como respaldo, cosas como los controles manuales de las puertas y las bombas de emergencia. La Confederación exige a alguien que pueda trabajar sin computadoras en caso de un fallo total del sistema. ¿Y crees que ese primitivo puede resolver un problema que nuestras mejores mentes no pueden? El cuerpo de cristal de Sistel brilló con ira. Creo, dijo Kiraal en voz baja, que vamos a morir de todos modos. ¿Qué tenemos que perder? Otra sacudida recorrió la nave. Esta vez, las luces permanecieron tenues durante varios segundos antes de volver. A lo lejos, pudieron oír el sonido de algo importante rompiéndose. Sistel miró de nuevo sus instrumentos. Las lecturas empeoraban. La energía caía cada vez más rápido. Pronto, las armas de la nave fallarían, luego los escudos, luego el soporte vital, y en algún lugar de la oscuridad, los cazadores del vacío se acercaban. ¿Dónde está este humano?, preguntó. Cubierta 47, sección 12, respondió Kiraal. Vive cerca de los antiguos hangares de mantenimiento. Sistel tomó una decisión que iba en contra de todo lo que creía sobre la tecnología y el progreso. Despiértalo. Mientras Kiraal se apresuraba a buscar al humano, Sistel se quedó mirando sus instrumentos defectuosos. Había pasado toda su vida creyendo que lo más avanzado siempre era mejor, que las soluciones complejas eran superiores a las simples, que su tecnología perfecta podía manejar cualquier problema. Pero ahora, con la muerte acercándose y todos sus sistemas avanzados inútiles, estaba a punto de poner su fe en una especie que todavía usaba llaves inglesas y martillos. La ironía no se le escapó. La nave más avanzada de la galaxia, impulsada por una tecnología que doblegaba las leyes de la física, podría ser salvada por alguien que probablemente ni siquiera podía pronunciar matriz cristalina cuántica. Si sobrevivían a esto, Sistel pensó que nunca dejaría de oír las burlas de los otros ingenieros jefe de la flota. Pero primero, tenían que sobrevivir. La nave se estremeció de nuevo, y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, los cazadores del vacío sonrieron sus terribles sonrisas y aumentaron su velocidad. Marcus Chen se despertó con el sonido de las alarmas gritando en sus oídos. Después de 2 años en la armonía de las esferas, había aprendido a distinguir los diferentes sonidos de emergencia. Esto no era un simulacro. No era un fallo menor del sistema. Era el tipo de alarma que significaba que la gente estaba a punto de morir. Salió de su estrecha litera y recogió su ropa de trabajo del suelo. Su camarote era diminuto, apenas lo suficientemente grande para una cama y un pequeño escritorio. Las paredes eran de metal liso, no como las elegantes superficies curvas del resto de la nave. Aquí abajo, en las cubiertas inferiores, todo estaba construido para la función, no para la belleza. Marcus se puso las botas y agarró su caja de herramientas de su sitio junto a la puerta. La caja de herramientas era vieja y abollada, heredada de su abuelo, que había trabajado en las primeras estaciones espaciales de la Tierra. Estaba llena de herramientas sencillas que la mayoría de la gente en la galaxia consideraba piezas de museo. Llaves inglesas, destornilladores, alicates, un multímetro que era más antiguo que algunas civilizaciones. Los pasillos estaban llenos de alienígenas corriendo. La mayoría de ellos ignoraban a Marcus por completo. Estaba acostumbrado. Para ellos, él era solo el tipo de mantenimiento que arreglaba los baños y desatascaba los filtros de aire. Apenas lo veían como una persona, solo otra pieza del equipo que venía con la nave. Marcus se dirigió a la cubierta principal de ingeniería.
La nave se sentía extraña bajo sus pies. Había una vibración que no debería estar ahí, una sutil anomalía en el zumbido de las placas del suelo. Después de 2 años viviendo dentro de esta nave, conocía sus sonidos y sensaciones mejor que la mayoría de la gente conocía sus propios hogares. Cuando llegó a ingeniería, la escena era un caos. Alienígenas de todas las formas y tamaños se agrupaban alrededor de los paneles de control, con las voces alzadas en pánico. Las pantallas holográficas mostraban gráficos y diagramas que no significaban nada para Marcus, pero podía deducir por las expresiones en los rostros alienígenas que las noticias eran malas. El ingeniero jefe Sistel lo vio primero. El cuerpo del ser cristalino parpadeaba con patrones de luz estresada. «Tú eres el trabajador de mantenimiento humano». «Marcus Chen», dijo él, levantando su caja de herramientas. «He oído que tienen un problema». Varios alienígenas se giraron para mirarlo. Marcus había visto esas miradas antes. Era la misma expresión que la gente podría poner si alguien sugiriera usar un hacha de piedra para realizar una cirugía cerebral. «Esto es ridículo», murmuró Fluxara, sus tentáculos retorciéndose con fastidio. «Nos enfrentamos a un fallo en cascada cuántico en la matriz de energía primaria, y nos traen a alguien que probablemente piensa que la electricidad es magia». Marcus ignoró el insulto. Había oído cosas peores. «¿Qué está pasando exactamente?» Sistel señaló las pantallas a su alrededor. «Nuestros sistemas de energía están fallando de maneras que deberían ser imposibles. Los cristales cuánticos que alimentan esta nave muestran patrones de energía que violan las leyes de la física. Nuestros sistemas de diagnóstico más avanzados no pueden identificar la causa». Marcus miró los patrones arremolinados y danzantes en las pantallas holográficas. No significaba nada para él. No podía leer el texto alienígena, y los conceptos que intentaban mostrar estaban más allá de su educación. Pero había aprendido algo importante durante su tiempo en esta nave. A veces, los sistemas más avanzados fallaban de las maneras más básicas. ¿Han probado apagarlo y volverlo a encender?, preguntó. La cubierta de ingeniería quedó en silencio. Varios alienígenas emitieron sonidos que Marcus había aprendido que significaban una ofensa extrema en sus culturas. ¿Apagarlo? El cuerpo de cristal de Sistel brilló con un rojo intenso. Estas son matrices de energía cuántica que mantienen la coherencia del campo dimensional a través de 17 planos de energía separados. No se pueden simplemente apagar como un motor de combustión primitivo. «De acuerdo», dijo Marcus con calma. «Entonces, ¿qué hay de las conexiones físicas? ¿Cuándo fue la última vez que alguien las revisó?» Otro largo silencio. Fluxara fue la primera en hablar. «Las conexiones físicas son monitoreadas por nuestros sensores de campo cuántico. Detectan problemas a nivel molecular. La inspección manual es innecesaria». «Entendido», dijo Marcus. «Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien las miró con sus propios ojos? Digo, de verdad». Los alienígenas intercambiaron miradas. Marcus pudo ver la confusión en sus expresiones. La idea de una inspección manual les parecía extraña, como sugerir que contaran con los dedos en lugar de usar una computadora. «Nuestros sensores son mucho más precisos que la visión biológica», dijo el alienígena de escamas. «Pueden detectar fallos más pequeños que los átomos. ¿Por qué usaríamos órganos sensoriales primitivos cuando tenemos instrumentos perfectos?» Marcus dejó su caja de herramientas en el suelo y la abrió. Las sencillas herramientas en su interior parecían artefactos de una era primitiva en comparación con la reluciente tecnología que los rodeaba. ¿Por qué a veces el enfoque simple funciona cuando el complicado no lo hace? Sacó su multímetro, un dispositivo tan básico que probablemente era anterior a los viajes más rápidos que la luz. ¿Les importa si echo un vistazo? Sistel parecía dividido entre la desesperación y la incredulidad. La nave se estremeció de nuevo y en algún lugar una alarma de sonido importante comenzó a sonar. ¿Qué podrías detectar tú que nuestros instrumentos no pueden? Quizás nada, admitió Marcus, pero llevo 2 años manteniendo los sistemas de respaldo de esta nave. Sé por dónde pasan todos los conductos de energía. Sé que conexiones tienden a aflojarse y que circuitos se calientan. Sus computadoras cuánticas buscan problemas cuánticos. Quizás esto es solo un viejo y simple problema eléctrico. Los alienígenas lo miraron como si hubiera sugerido que la nave funcionaba con hámsteres en ruedas. La idea de que su tecnología perfecta pudiera fallar por razones mundanas parecía ofenderlos a nivel personal. Problemas eléctricos. Los tentáculos de Fluxara se enroscaron con disgusto.
Estamos lidiando con matrices cristalinas cuánticas que canalizan energía a través del espacio-tiempo plegado. Esto no es un sistema primitivo de cables de cobre. Incluso la energía cuántica tiene que viajar a través de conexiones físicas, señaló Marcus, y las conexiones físicas pueden aflojarse. Otra sacudida recorrió la nave, más fuerte esta vez. Las luces se atenuaron y permanecieron así durante varios segundos. Cuando volvieron, eran notablemente más tenues que antes. Sistel tomó una decisión. Muéstranos a qué te refieres. Marcus sonrió. No era una sonrisa feliz, sino la expresión sombría de alguien que había trabajado toda su vida con maquinaria averiada. Primero, necesito ver el sistema de distribución de energía real, no las pantallas ni las lecturas. El hardware de verdad. Está en las áreas restringidas de la nave, dijo el alienígena de escamas. Los conductos de energía pasan por secciones que requieren trajes ambientales para acceder. Menos mal que traje el mío, dijo Marcus, palmeando un traje compacto doblado en su caja de herramientas. No era tan avanzado como los que usaban los alienígenas, pero lo mantendría vivo en el vacío o en una atmósfera hostil. Mientras se adentraban en la nave, Marcus notó cómo los alienígenas evitaban tocar cualquier cosa. Agitaban manos o tentáculos sobre superficies de control que respondían a sus campos bioeléctricos. Usaban campos de fuerza para manipular objetos a distancia. Parecían casi tener miedo del contacto físico directo con su propia tecnología. Marcus, por otro lado, había pasado su vida con las manos cubiertas de grasa y virutas de metal. Creía en ensuciarse cuando el trabajo lo requería. Creía en sentir el peso de una herramienta en sus manos, en escuchar los sonidos que la maquinaria hacía cuando estaba contenta o enferma. Una pregunta, dijo mientras caminaban. Si sus sensores son tan buenos, ¿por qué todavía tienen a alguien como yo a bordo? El cuerpo de cristal de Sistel parpadeó con lo que Marcus había aprendido que era vergüenza. Las regulaciones de la Confederación requieren al menos un miembro de la tripulación capaz de realizar mantenimiento manual en caso de un fallo total del sistema. Se considera una medida de seguridad primitiva, pero los burócratas insisten en ello. Entendido, dijo Marcus, una medida de seguridad primitiva. Esperemos que funcione. La nave se estremeció de nuevo, y a lo lejos pudieron oír el sonido de algo importante fallando. El tiempo se agotaba, y en algún lugar de la oscuridad, los cazadores del vacío se acercaban. Marcus siguió al grupo de ingenieros alienígenas a una profundidad de la nave en la que nunca había estado. Los pasillos aquí eran diferentes a los cómodos espacios habitables de arriba. Todo era puramente funcional, construido para máquinas en lugar de personas. Gruesos conductos de energía corrían a lo largo de las paredes como arterias metálicas, llevando energía a cada parte del inmenso navío. El traje ambiental que llevaba era básico en comparación con las elegantes burbujas de campo de fuerza que usaban los alienígenas, pero cumplía su función. Marcus siempre había preferido equipos que pudiera entender y reparar por sí mismo. Su traje tenía simples recicladores de aire, control básico de temperatura y un casco a través del cual podía ver con claridad, sin elegantes pantallas de visualización frontal ni generadores de campo cuántico. El centro principal de distribución de energía está justo adelante, dijo Sistel a través del sistema de comunicación. Su cuerpo de cristal brillaba débilmente a través de su campo de fuerza. Aquí es donde todas las alimentaciones de energía de la matriz cuántica convergen antes de ser distribuidas por toda la nave. Entraron en una vasta cámara llena de maquinaria que a Marcus le dolía mirar. Los propios cristales cuánticos flotaban en el centro, sostenidos por fuerzas que no podía ver ni entender. Pulsaban con colores que no tenían nombre, proyectando sombras que parecían doblarse en direcciones imposibles. Alrededor de los cristales, los conductos de energía se ramificaban como los radios de una rueda. Algunos eran tan gruesos como el cuerpo de Marcus, otros tan delgados como su dedo. Llevaban diferentes tipos de energía a los distintos sistemas de la nave: soporte vital, armas, escudos, motores, luces, todo dependía de este centro neurálgico. Nuestros diagnósticos muestran que el fallo se origina en esta cámara, explicó Fluxara. Sus tentáculos señalaban pantallas flotantes que mostraban los mismos patrones caóticos que Marcus había visto en la cubierta principal de ingeniería. Pero no podemos localizar el origen del problema. Marcus miró la cámara con ojos diferentes a los de los alienígenas. Mientras ellos miraban sus instrumentos y pantallas, él examinaba el hardware físico real. Los conductos de energía parecían perfectos en la superficie, hechos de algún tipo de metal que parecía absorber la luz.
Pero Marcus había aprendido a mirar más allá de la superficie. Esas pantallas, dijo, señalando las lecturas holográficas, muestran fluctuaciones de energía, ¿verdad? Irregularidades en cascada cuántica en 17 fases dimensionales diferentes, confirmó Sistel. ¿Y cuándo empezaron? Los alienígenas se miraron entre sí. Las primeras anomalías aparecieron hace aproximadamente 6 meses, dijo el alienígena de escamas. Fluctuaciones muy menores que estaban dentro de los parámetros aceptables. Han ido aumentando gradualmente de intensidad. Marcus asintió. 6 meses. Eso era importante. Los fallos repentinos solían significar que algo se había roto. Los fallos graduales solían significar que algo se estaba desgastando. Muéstrenme los registros de consumo de energía del último año, dijo. ¿Por qué necesitarías eso?, preguntó Fluxara. El consumo de energía ha sido completamente normal. Solo por curiosidad. Los alienígenas proyectaron una nueva pantalla que mostraba el uso de energía a lo largo del tiempo. Para ellos, probablemente parecía una línea recta con variaciones menores. Pero Marcus había pasado años leyendo gráficos de consumo eléctrico. Podía ver patrones que ellos pasaban por alto. Ahí, dijo, señalando pequeñas variaciones en la línea. ¿Ven cómo el consumo base ha ido subiendo? Muy lenta pero constantemente. Eso suele significar que una conexión se está volviendo resistiva. Imposible, dijo Sistel. Nuestros materiales no se degradan. Las conexiones están hechas de aleaciones cuánticamente estabilizadas que mantienen una conductividad perfecta indefinidamente. ¿Y el estrés mecánico?, preguntó Marcus. Esta nave se mueve, acelera, desacelera. Incluso las vibraciones más pequeñas pueden aflojar las conexiones con el tiempo. Los alienígenas lo miraron como si hubiera sugerido que la gravedad podría dejar de funcionar. Nuestras conexiones están unidas molecularmente, explicó pacientemente el alienígena de escamas. No pueden aflojarse. Marcus sacó su multímetro y se acercó a uno de los conductos de energía más pequeños. ¿Les importa si reviso? Antes de que alguien pudiera objetar, había encontrado un panel de acceso y lo había quitado. Dentro había una caja de conexiones donde se unían varias alimentaciones de energía. Parecía alienígena y avanzado, pero Marcus podía reconocer el concepto básico. Los cables entraban, los cables salían, las conexiones los mantenían unidos. Los alienígenas se agolparon a su alrededor, sus instrumentos escaneando todo lo que hacía. Marcus los ignoró y comenzó a tomar lecturas con su simple multímetro. ¿Qué estás midiendo?, preguntó Kiraal. Era la única alienígena que parecía genuinamente curiosa en lugar de escéptica. Caída de voltaje a través de las conexiones, explicó Marcus. Si una conexión está apretada, la electricidad fluye fácilmente a través de ella. Si está floja, hay resistencia, y la resistencia crea calor y una caída de voltaje. Se abrió paso por la caja de conexiones, probando cada conexión. La mayoría estaban bien, mostrando las lecturas limpias que esperaba, pero entonces encontró algo. Interesante. Aquí, dijo, señalando un punto de conexión donde se unían 3 gruesos cables de alimentación. Este muestra una caída de voltaje. Eso es imposible, insistió Sistel. Nuestros sensores habrían detectado cualquier resistencia en el sistema. Marcus miró la lectura de su multímetro, luego los instrumentos alienígenas que lo rodeaban. ¿Cuál es el umbral de sensibilidad de sus sensores? Pueden detectar cambios de resistencia tan pequeños como una parte en 10.000 millones, dijo Fluxara con orgullo. ¿Y qué consideran significativo? Cualquier cosa por encima de los parámetros base, generalmente una parte en 1.000.000. Marcus sonrió sombríamente. Ahí está su problema. Esta conexión se ha ido aflojando tan lentamente que sus sensores piensan que es normal. El cambio está ocurriendo por debajo de su umbral de significancia. Les mostró la lectura de su multímetro. ¿Ven esta diferencia de 0.003 voltios en esta conexión? Sus sensores probablemente lo descartan como ruido de medición. Pero multipliquen esa pequeña resistencia por la enorme corriente que fluye a través de esta unión y obtienen calor. El calor causa expansión y contracción, lo que afloja aún más la conexión. Es un lento bucle de retroalimentación. Los alienígenas miraron los simples números en el básico instrumento de Marcus. Comparado con sus elaborados analizadores de campo cuántico, su multímetro parecía un juguete de niño, pero les estaba mostrando algo que sus avanzados sensores habían pasado por alto.
Los cristales cuánticos son sensibles incluso a pequeñas fluctuaciones de energía, continuó Marcus. A medida que esta conexión se aflojaba en los últimos 6 meses, creaba cada vez más ruido eléctrico en el sistema de energía. Los cristales intentaron compensar, pero finalmente el ruido se volvió demasiado para ellos. Señaló sus pantallas de diagnóstico. Todos esos patrones de energía imposibles que están viendo no son los cristales funcionando mal. Son ellos tratando desesperadamente de filtrar el ruido eléctrico de una mala conexión. El cuerpo de cristal de Sistel parpadeó con lo que Marcus había aprendido que era una mezcla de confusión y revelación. ¿Estás diciendo que nuestro sistema de energía más avanzado de la galaxia está fallando por un cable suelto? No cualquier cable suelto, corrigió Marcus. Un cable suelto muy importante que transporta aproximadamente 1.000.000 de veces más corriente que cualquier cosa en la Tierra. Pero sí, básicamente. La nave se estremeció de nuevo, más violentamente esta vez. Varias alarmas comenzaron a sonar y las luces se atenuaron a niveles de emergencia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Marcus. Kiral revisó sus instrumentos. Los cazadores del vacío estarán aquí en 4 horas. El soporte vital fallará en 5. Marcus miró la conexión suelta, luego su caja de herramientas. Menos mal que traje la herramienta adecuada para el trabajo. Los alienígenas observaron con una mezcla de fascinación y horror cómo Marcus metía la mano en su caja de herramientas y sacaba la herramienta más primitiva imaginable. Una simple llave de ajuste, marcada y desgastada por décadas de uso. «No puedes hablar en serio», susurró Fluxara. «¿Quieres usar un ajuste de fuerza cinética en enlaces moleculares cuánticamente estabilizados?» Marcus sopesó la llave en su mano, sintiendo su peso familiar. «A veces», dijo, «los viejos métodos son los mejores». Marcus sostuvo la llave en sus manos y estudió la conexión suelta. La herramienta se sentía sólida y familiar, pulida por las manos de su abuelo, luego las de su padre y finalmente las suyas. 3 generaciones de mecánicos habían usado esta llave para arreglar cosas que herramientas más avanzadas no podían manejar. Los alienígenas a su alrededor prácticamente vibraban de ansiedad. Sus instrumentos mostraban que los niveles de energía caían por minutos, y en algún lugar a lo lejos, los cazadores del vacío se acercaban con la muerte en sus corazones. «Por favor, reconsidéralo», suplicó Sistel. Los enlaces moleculares cuánticamente estabilizados que mantienen estas conexiones unidas son increíblemente delicados. Cualquier alteración cinética podría causar un fallo en cascada que destruya toda la matriz de energía. Marcus miró al ser cristalino con ojos pacientes. ¿Qué tan delicados pueden ser si han estado aguantando bajo la tensión de una conexión suelta durante 6 meses? Eso es diferente, protestó Fluxara. La conexión se aflojó gradualmente con el tiempo. Una fuerza mecánica repentina podría destrozar la estructura molecular al instante. «Oh», dijo Marcus, «podría apretar la conexión y solucionar el problema». Señaló su multímetro, que todavía mostraba la caída de voltaje en la unión suelta. «Miren, sé que esto les parece una locura. Su tecnología está mucho más allá de cualquier cosa que tengamos en la Tierra, pero la electricidad es electricidad y las conexiones son conexiones. Los principios básicos no cambian solo porque las hagan con materiales sofisticados». La nave se estremeció de nuevo, y varias alarmas más se unieron al coro de advertencias que resonaban en la cámara. Los propios cristales cuánticos parecían pulsar de forma más errática, sus colores imposibles parpadeando como velas en una tormenta. «Nos estamos quedando sin tiempo», observó Kiral en voz baja. «Quizás deberíamos dejar que lo intente». Marcus se acercó a la caja de conexiones con cuidado. Los cables de alimentación que se unían aquí eran masivos, transportando suficiente energía para alimentar una pequeña ciudad. Si se equivocaba, la explosión resultante probablemente lo vaporizaría al instante. Pero si tenía razón, podría salvar 50.000 vidas. Estudió la conexión de cerca. Parecía alienígena, pero el concepto básico era familiar. 3 cables de alimentación se unían en un concentrador central. El concentrador tenía lo que parecían ser accesorios roscados que sujetaban los extremos de los cables. Con el tiempo, la vibración y los ciclos térmicos habían aflojado esos accesorios lo suficiente como para crear resistencia. «De acuerdo», dijo Marcus, ajustando su llave al primer punto de conexión. «Voy a apretar estos accesorios uno por uno, con calma y suavidad, sin movimientos bruscos». «Espera», gritó Sistel.
Al menos déjanos despejar la cámara primero. Si la matriz de energía explota, no hay razón para que todos muramos. Marcus negó con la cabeza. Necesito que vigilen los instrumentos. Si empiezo a empeorar las cosas, necesito saberlo de inmediato. Colocó la llave en el primer accesorio y aplicó una suave presión. El metal resistió por un momento, luego cedió con un pequeño movimiento, tal vez un 16avo de vuelta, apenas perceptible. Todos los alienígenas en la cámara contuvieron la respiración. Los cristales cuánticos continuaron su pulso errático. Las pantallas de diagnóstico todavía mostraban caos. Marcus pasó al segundo accesorio. Este estaba más apretado y requirió un poco más de fuerza. La llave giró quizás un octavo de pulgada. Aún no pasó nada dramático. Las lecturas no están cambiando, informó Fluxara, con sus tentáculos firmemente envueltos alrededor de sus instrumentos. Dale tiempo, dijo Marcus. Los sistemas grandes como este tardan un poco en responder a los cambios. El tercer accesorio era el más apretado de todos. Marcus tuvo que inclinarse sobre la llave, usando el peso de su cuerpo para generar la fuerza necesaria. El accesorio resistió obstinadamente, y de repente se dio con un clic agudo que resonó en la cámara. Los alienígenas saltaron al oír el sonido, esperando una explosión. En cambio, sucedió algo mucho más sutil. Los cristales cuánticos comenzaron a pulsar de manera más constante. Los patrones caóticos en las pantallas de diagnóstico comenzaron a suavizarse, como la calma que regresa a aguas tormentosas. Estoy detectando una disminución en las fluctuaciones de energía, anunció Sistel, su cuerpo de cristal comenzando a brillar de manera más constante. Las irregularidades en la cascada dimensional están disminuyendo en intensidad. Marcus volvió al primer accesorio y le dio otro pequeño ajuste, luego al segundo, luego al tercero. Cada vez, las mejoras se hicieron más evidentes. El pulso de los cristales se volvió más regular. Las pantallas de diagnóstico mostraban patrones más limpios. «Está funcionando», susurró Kiral con asombro. «La matriz cuántica se está estabilizando». Pero Marcus aún no había terminado. Sacó un pequeño tubo de su caja de herramientas y aplicó una pequeña gota de líquido en cada conexión. «¿Qué es eso?», exigió Fluxara. «Fijador de roscas», explicó Marcus. «Se endurece para evitar que las conexiones se aflojen de nuevo por la vibración. Un viejo truco de mecánico». Los alienígenas miraron el simple compuesto químico como si fuera una especie de sustancia milagrosa. En su mundo de campos de fuerza y estabilizadores cuánticos, la idea de usar un líquido pegajoso para mantener las cosas unidas parecía casi primitiva. Pero funcionó. A medida que el fijador de rosca se asentaba, las conexiones se volvieron sólidas y estables. La caída de voltaje en la unión desapareció por completo. Los cristales cuánticos se asentaron en un ritmo suave y constante que llenó la cámara con una luz armoniosa. Las pantallas de diagnóstico se despejaron por completo, mostrando un flujo de energía normal en toda la nave. Los sistemas de respaldo se activaron automáticamente. Los niveles de soporte vital volvieron a la normalidad. Incluso los motores de la nave comenzaron a zumbar con su habitual potencia constante. «Energía principal restaurada», anunció una voz por el sistema de comunicación. «Todos los sistemas nominales. Tenemos plena potencia de motor y podemos saltar al hiperespacio a su orden». Los alienígenas en la cámara permanecieron en un silencio atónito. Su tecnología más avanzada, sus cristales cuánticos perfectos, sus matrices de energía imposibles, todo había sido salvado por un humano con una llave inglesa y un poco de líquido pegajoso. Sistel fue el primero en hablar. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo pudiste saber que una solución tan simple funcionaría?» Marcus limpió cuidadosamente su llave y la guardó en su caja de herramientas. «Experiencia», dijo simplemente. «He estado arreglando cosas toda mi vida. Mi padre me enseñó y su padre le enseñó a él. Aprendes a reconocer patrones, a entender cómo se rompen las cosas y cómo arreglarlas». «Pero esto es tecnología cuántica», protestó Fluxara. «Opera con principios que tu especie apenas comprende». «Lo de la cuántica me supera», admitió Marcus. «Pero el sistema de distribución de energía son solo cables y conexiones, aunque estén hechos de materiales que no puedo pronunciar. Y yo sé de cables y conexiones». Miró la matriz de energía estabilizada, el brillo constante de los cristales, las lecturas limpias en todos los instrumentos. A veces, los problemas más avanzados tienen las soluciones más simples.
Sus computadoras buscaban fallos cuánticos, patrones de energía exóticos, física imposible. Estaban programadas para ignorar problemas mecánicos simples porque sus ingenieros asumieron que tales cosas no podían suceder. Los motores de la nave alcanzaron la máxima potencia, y Marcus sintió la sutil vibración que significaba que se estaban preparando para un salto hiperespacial. En pocos minutos, estarían a años luz de los cazadores del vacío que se acercaban. «Deberíamos irnos», dijo Kiraal. «El puente querrá saltar lo antes posible». Mientras regresaban por los pasillos de la nave, Marcus notó que los alienígenas lo miraban de manera diferente, no con la actitud despectiva a la que se había acostumbrado, sino con algo parecido al respeto. «Una pregunta», dijo Sistel mientras caminaban. «¿Qué habrías hecho si apretar las conexiones no hubiera funcionado?» Marcus sonrió. «Entonces habría intentado otra cosa. Quizás buscar corrosión o cables rotos, o probar las propias alimentaciones de energía. Cuando estás solucionando un problema, empiezas con lo simple y vas subiendo lo complicado. ¿Y si nada de eso hubiera funcionado?» Marcus se encogió de hombros. «Entonces habría intentado el mantenimiento percusivo». «¿Qué es el mantenimiento percusivo?» «Golpearlo con una llave más grande». Los alienígenas lo miraron horrorizados, pero Marcus ya estaba pensando en su próximo trabajo. En algún lugar de esta nave, probablemente había un ventilador de ventilación haciendo un ruido que no debería, o una puerta que se atascaba cuando debería abrirse sin problemas. Problemas simples que necesitaban soluciones simples. Era un buen trabajo, y él era bueno en ello. La armonía de las esferas saltó al hiperespacio justo cuando la flota de los cazadores del vacío llegaba a su ubicación anterior. Las naves enemigas no encontraron más que espacio vacío y la firma de energía desvaneciente de un escape exitoso. En los camarotes de los refugiados, 50.000 seres de toda la galaxia respiraron aliviados, sabiendo que vivirían para ver otro día. La noticia de lo que había sucedido en el núcleo de energía se extendió rápidamente por la nave. La historia crecía con cada relato, como suelen hacer las historias. Para cuando llegó a las áreas civiles, la gente decía que el humano había arreglado los cristales cuánticos golpeándolos con un martillo. Otros afirmaban que había reconstruido todo el sistema de energía usando solo herramientas primitivas y determinación. Marcus se encontró convertido en una especie de celebridad, aunque no se sentía cómodo con la atención. Alienígenas que nunca le habían hablado ahora lo detenían en los pasillos para agradecerle. Niños de diversas especies lo señalaban con tentáculos, garras y pseudópodos, susurrando a sus padres en idiomas que no podía entender. Pero la conversación más importante tuvo lugar 3 días después, cuando el ingeniero jefe Sistel visitó a Marcus en su taller en las cubiertas inferiores. Marcus estaba trabajando en una unidad de reciclaje de aire que había estado haciendo ruidos extraños. Nada serio, solo un cojinete que necesitaba lubricación y ajuste. Un trabajo simple que mantenía sus manos ocupadas mientras su mente procesaba lo que había sucedido. ¿Puedo entrar?, preguntó Sistel desde la puerta. Marcus levantó la vista de su trabajo. «Claro, ¿qué puedo hacer por ti?» El ser cristalino entró en el pequeño taller y miró a su alrededor con evidente curiosidad. El espacio estaba lleno de herramientas que eran anteriores a los viajes más rápidos que la luz, piezas de repuesto que parecían primitivas en comparación con los sistemas regulares de la nave, y bancos de trabajo marcados por años de trabajo honesto. «Quería preguntarte algo», dijo Sistel. «Cuando abordaste el problema de la distribución de energía, parecías saber exactamente qué buscar. ¿Cómo?» Marcus dejó su llave y se apoyó en su banco de trabajo. «Experiencia, sobre todo, pero también porque escucho a la nave». «¿Escuchas a la nave?» «Cada máquina tiene su propia voz», explicó Marcus. «Cuando funciona bien, suena saludable. Cuando algo va mal, los sonidos cambian. Llevo 2 años viviendo en esta nave. Sé cómo se supone que debe sonar y sentirse». El cuerpo de cristal de Sistel parpadeó con interés. «Nuestros sensores monitorizan miles de parámetros continuamente. Detectan problemas mucho antes de que los sentidos biológicos puedan percibirlos». «A veces», coincidió Marcus, «pero los sensores solo pueden detectar aquello para lo que están programados. Si un problema queda fuera de sus parámetros, lo pasan por alto por completo». Cogió su multímetro y se lo mostró a Sistel. «Esto es antiguo para sus estándares. No puede medir campos cuánticos ni energía dimensional, ni nada de eso tan avanzado, pero puede decirme si la electricidad fluye como debería, y a veces eso es suficiente». «He estado pensando en lo que pasó»,
dijo Sistel. Teníamos instrumentos que podían detectar fallos a nivel molecular, pero pasaron por alto una simple conexión suelta. ¿Cómo es eso posible? Marcus sonrió. Porque sus instrumentos eran demasiado sofisticados. Buscaban fallos exóticos que coincidieran con su compleja programación. Una conexión suelta era demasiado simple, demasiado mundana. Quedó por debajo de su umbral de atención. Como no poder ver el bosque por los árboles, dijo Sistel, usando una expresión humana que obviamente había aprendido recientemente. Exactamente. Buscaban problemas cuánticos, así que pasaron por alto el problema mecánico. Sistel guardó silencio por un momento, su cuerpo de cristal pulsando con una luz suave. Hay algo más que quería discutir. La Confederación Galáctica ha estado monitoreando nuestra situación. La noticia de lo que sucedió ha llegado a los más altos niveles de gobierno. Marcus sintió una sensación de hundimiento en el estómago. ¿Estoy en problemas? Todo lo contrario. Quieren saber si hay más humanos como tú. Ingenieros que entiendan tanto la tecnología avanzada como los principios mecánicos fundamentales. Hay muchos buenos mecánicos en la Tierra, dijo Marcus. Mejores que yo, de hecho. La Confederación está interesada en establecer un programa de intercambio. Ingenieros humanos trabajarían en naves e instalaciones de la Confederación, aportando su conocimiento práctico a nuestras operaciones. A cambio, los humanos obtendrían acceso a nuestras tecnologías avanzadas y conocimiento científico. Marcus pensó en ello. Sonaba como un buen trato para ambas partes. Los humanos podrían aprender sobre física cuántica y viajes más rápidos que la luz, mientras que los alienígenas podrían aprender sobre el valor de las soluciones simples y la resolución de problemas práctica. ¿Y las diferencias culturales?, preguntó. La mayoría de los alienígenas piensan que los humanos son primitivos. El cuerpo de Sistel parpadeó con lo que Marcus había aprendido que era vergüenza. Los acontecimientos recientes nos han hecho reconsiderar esa opinión. Quizás, primitivo, no es la palabra correcta. Quizás deberíamos decir práctico o intuitivo. O innovador o terco, añadió Marcus con una sonrisa. Eso también. El punto es que hemos aprendido que el avance y la sabiduría no siempre son lo mismo. Nuestra civilización se ha vuelto muy buena construyendo soluciones complejas, pero es posible que hayamos olvidado el valor de las simples. Marcus asintió. Mi abuelo solía decir que cualquier tonto puede hacer algo complicado. Se necesita una persona inteligente para hacerlo simple. Tu abuelo suena como un hombre sabio. Lo era. Arreglaba de todo, desde coches viejos hasta sistemas de soporte vital de estaciones espaciales. Nunca conoció una máquina que no pudiera entender. Sistel dejó una tableta de datos en el banco de trabajo de Marcus. Si estás interesado en el programa de intercambio, los detalles están ahí. La Confederación se sentiría honrada de que ayudes a entrenar a una nueva generación de ingenieros. Después de que Sistel se fuera, Marcus cogió la tableta de datos y revisó la información. El programa sonaba desafiante y gratificante. Trabajaría en naves por toda la galaxia, enseñando a ingenieros alienígenas a mirar más allá de sus instrumentos y a confiar en sus instintos. Pero primero, tenía trabajo que terminar. La unidad de reciclaje de aire todavía necesitaba atención, y probablemente había una docena de otros pequeños problemas esperándolo en algún lugar de la nave. Problemas simples que necesitaban soluciones simples. Marcus cogió su llave y volvió al trabajo. Fuera de su pequeño taller, la armonía de las esferas volaba a través del hiperespacio, llevando su preciosa carga de refugiados a un lugar seguro. Los cristales cuánticos de la nave pulsaban con una luz constante y saludable, su energía fluyendo suavemente a través de conexiones que finalmente estaban apretadas y seguras. La noticia de mecánico humano y sus herramientas simples se extendió por toda la galaxia. La historia se convirtió en leyenda, contada y recontada en puertos espaciales y escuelas de ingeniería en 1000 mundos. La llamaron la historia de la llave que salvó la galaxia. Aunque Marcus siempre insistió en que no era la herramienta lo que importaba, sino el conocimiento de cuándo y cómo usarla. La Confederación Galáctica comenzó a reclutar discretamente a ingenieros humanos, no por su educación avanzada o su equipo sofisticado, sino por su disposición a ensuciarse las manos y su comprensión de que a veces la mejor solución es la más simple. Y en talleres y hangares de mantenimiento de toda la galaxia, una nueva generación de ingenieros aprendió a apreciar la sabiduría de revisar primero lo básico, de escuchar a sus máquinas y de nunca subestimar el poder de una llave bien usada en manos expertas.
Marcus nunca se hizo famoso de la manera en que los científicos o los políticos se hacen famosos. Su nombre no apareció en los libros de historia ni en monumentos, pero en los lugares tranquilos donde se mantenían las máquinas y se resolvían los problemas. Su historia perduró. Recordaba a la gente que el avance sin sabiduría es solo complejidad, y que a veces la persona más importante en la nave no es la que tiene el título más elegante, sino la que sabe cómo arreglar las cosas cuando se rompen. Y la galaxia era un poco más segura gracias a esa lección.